Buenos días, bienvenidos a todos al curso básico de cuestionarios en Sciennet. Realmente no soy ningún experto, lo único que he hecho ha sido ir acumulando la experiencia de lo que he ido aprendiendo cuando he estado yo montando cuestionarios para mis alumnos, para mis cursos. Y bueno, pues en este caso lo que estoy haciendo es simplemente poner en común o poner a vuestra disposición pues parte de lo que he ido aprendiendo, que me he ido pegando unas cuantas veces con las preguntas y con cómo montar los formularios. Y nada más, simplemente poneros a disposición esto, así que si queréis empezamos. Mirad, estoy en un curso en el que soy profesor editor, ¿vale? Este es un curso de Erasmus y lo que vamos a hacer primero es crear la tarea. Todo cuestionario tiene dos partes. Uno, crear la tarea en sí y el segundo es incorporar a esa tarea o a ese cuestionario, incorporar las preguntas, que es lo que luego aprenderemos en la segunda mitad para darle un poquito de variedad de preguntas. Así que la primera parte que tenemos que hacer es activar edición. Le damos a activar edición y vamos a ver que ya tenemos aquí disponible, voy a ir aquí al final, que ya he creado aquí una sección, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es añadir una actividad o recurso. Y dentro de esa actividad o recurso, que muchos habréis utilizado pues una, una tarea, una entrega de una tarea o habréis colgado a lo mejor una carpeta con archivos o archivos, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es activar un cuestionario. Le damos a aceptar. Y lo que tenemos que hacer de primero, yo a mí me gusta por defecto siempre expandir todo para tener luego todas las partes configurables del cuestionario a mi disposición. Recordaros que en aquellos apartados donde tenga este simbolito, lo que tenéis que hacer es un campo obligatorio, así que no puede quedar en blanco, ¿de acuerdo? Yo, como soy un poquito obsesionado con el tema de los títulos, siempre vamos a poner un título que sea representativo de lo que realmente estamos preguntando o lo que estamos haciendo en ese cuestionario. Por ejemplo, el cuestionario 1 es de imágenes digitales y voy a hacer preguntas sobre tipos de imágenes, resolución, profundidad de color, todo este tipo de cosas, ¿vale? Puedo meter aquí una descripción en la que ponga pues un poco los apartados más relevantes del tema 1 y que justamente de lo que voy a preguntar o simplemente dejarlo en blanco. Este apartadito aquí es simplemente para mostrar la descripción del curso cuando se vea esta tarea, ¿vale? Esta es quizás una de las partes más importantes, que es cuándo el cuestionario va a estar disponible. Mirad, el cuestionario va a estar disponible a partir de la fecha que pongamos en este renglón. Imaginaros que yo cojo el día 30 a las 11:30. Bueno, pues si mi clase empieza a las 11:30, voy a poner disponible el cuestionario a las 11:35. Esto da tiempo a que los chicos arranquen los equipos, se metan en sus perfiles de Sciennet, yo mientras voy pasando lista, con lo cual el cuestionario va a estar disponible en el momento en que yo ya tenga toda el aula organizada. Y lo voy a dejar disponible también el mismo día 30 a las 12:25. ¿Qué hago con esto? Pues si mi sesión termina a las 12:30, 5 minutos antes, cierro el cuestionario. Aquí realmente lo que les estoy diciendo en esta franja horaria o en esta franja de fechas es cuándo está disponible el cuestionario para poder empezarlo. Desde las 10:35 hasta las 12:25 lo puede empezar cualquier alumno, incluso alguno que haya llegado a lo mejor tarde en un momento dado, que traiga un justificante de que ha estado en el médico, se incorpora si le dejamos hacer este cuestionario y mientras que esté en esta franja horaria lo va a poder hacer. Otra cosa es cuánto va a durar mi cuestionario. La duración del cuestionario tiene que estar en función de las preguntas. Imaginaos que estamos con niveles de niños más pequeños que todavía no se manejan muy bien o las preguntas las tienen que leer más despacio y demás. Les podemos dar 1 minuto por pregunta. En este caso, pues les otorgaríamos para ejecutarlo 30 minutos. En alumnos mayores, si tienen conocimiento del tema, lo que sí podemos hacer es a lo mejor darle unos 15-20 segundos por pregunta, sobre todo de estas de opción múltiple que son más asequibles y no necesitan mucho más tiempo. Por lo cual, aquí debéis de decidir qué tiempo otorgáis a ese cuestionario en función de la carga de preguntas que tenga el mismo, ¿vale? Esta parte quizás también es importante. Mirad, yo normalmente les pongo que el envío se realiza automáticamente cuando el tiempo finaliza. Es decir,
tener en cuenta que los alumnos van a estar pendientes no del tiempo que les queda, sino van a estar pendientes de las preguntas que están haciendo en el propio cuestionario. Entonces, lo que no podemos hacer es decirles que el envío ha de hacerse antes de que el tiempo termine. De lo contrario, no se contabilizará porque estamos obligando al alumno que esté pendiente no solamente del cuestionario, sino también del tiempo. Y si no le da el botón enviar antes de que el tiempo finalice, no le cuenta ninguna de las preguntas que haya tenido. Y eso para nosotros sería un error porque le habríamos vetado la posibilidad de que puntúe un 2, un 3, un 4, un 5 o incluso pudiera tener efectivamente el cuestionario aprobado. Así que esto está avisado de antemano, el envío se realiza automáticamente cuando el tiempo finaliza, de tal forma que el alumno esté en la posición en la que esté dentro del cuestionario, cuando llegue ese tiempo, el cuestionario se cierra y se envían todas las respuestas al sistema y luego ya nos dará la puntuación. ¿Vale? Calificación. Mirad, aquí me voy a cambiar de ventana porque aquí no tenemos ninguna categoría, pero quien dentro del apartado calificaciones haya montado toda una estructura de exámenes, trabajos, tanto en primera, en segunda o tercera evaluación, aquí es donde debe de decidir. Me voy a venir a otro cuestionario que tengo ya hecho anteriormente. Por ejemplo, en primera evaluación, apartado exámenes. O este examen pertenece a extraordinaria. O este examen pertenece a la recuperación. Bueno, cuando tengáis hechas todas estas categorías, podréis utilizar este sistema. Si no, dejarlo sin categorizar y va a quedar dentro del apartado de calificaciones, va a quedar como un ítem aislado, suelto y que luego decidís vosotros qué hacéis con él. Pero esto es bastante útil si estáis haciendo el cálculo automático de la media de la evaluación por cada alumno. ¿Vale? ¿Calificación para aprobar? Bueno, pues la calificación para aprobar normalmente en nuestro caso es 5. Sí es cierto que algunos, por ejemplo, si estáis en inglés y estáis preparando de cara a unos exámenes y estáis pidiendo que necesitáis un 7 para aprobar, bueno, pues lo ponéis ahí, os va a marcar en negrita los que han sacado la nota y en rojo los que no han superado. Esto ya es vuestra decisión. Intentos permitidos. Si lo que estáis haciendo es una prueba evaluativa, tenéis que utilizar, o yo por lo menos utilizo, un único intento. Si lo que estáis haciendo es una prueba de aprendizaje, le podéis dar 2, 3 intentos o los que queráis dentro del límite que nos permite. ¿Qué es esto del método de aprendizaje? Bueno, pues hacen un primer intento del test, han tenido unos aciertos, han tenido unos fallos, han hecho una revisión, les dejo un tiempo entre el primer intento y el segundo para que revisen sus temarios, revisen conocimientos y hacen un segundo intento. Después de hacer el segundo intento, en principio, si lo han hecho todo bien, el número de fallos se habrá reducido y con las preguntas que han contestado mal, vuelven a hacer otra vez un repaso hasta que hacen el tercer intento. Esto sería más para un proceso de aprendizaje que no para evaluar. Si hacéis esto, si ponéis varios intentos, lo que tenéis aquí disponible es con qué calificación os quedáis. Con la más alta de los 3 intentos, con un promedio de calificaciones, solo con el primer intento, aunque luego realmente el alumno ha ido aprendiendo y ha ido mejorando en los intentos, o quedaros con el último intento. El último intento no garantiza que sea la nota más alta. Claro, esto dependerá de si el alumno ha metido ahí un poquito de estudio entre medias o no. En pruebas evaluativas, un único intento y evidentemente en un único intento este apartado no tiene sentido. El apartado esquema. Aquí también hay que diferenciar en función de la etapa educativa que estemos. Es posible que sea mucho más fácil que para alumnos más pequeñitos el test en cada ventana solamente vean una pregunta y a lo mejor en alumnos más mayores ya les podemos decir que vean en cada página de presentación 3 preguntas. Si esto es así, fijaos que se activa esta parte de navegación libre. La navegación secuencial es que les estoy obligando a ir respondiendo pregunta por pregunta una detrás de otra. Primero la número 1, luego la 2, la 3, la 4, etc. En la navegación libre, os lo voy a enseñar aquí, lo que estaríamos haciendo sería que, por ejemplo, yo aquí estoy enseñando por cada página 3 preguntas. Si me voy a la pregunta 4, me va a enseñar la 4, la 5 y la 6, pero siempre me va a mostrar 3, ¿vale? Y el método libre lo que me permite es, yo voy haciendo todas mis preguntas y en el momento que he terminado las que me sabía, luego puedo volver hacia atrás, puedo volver otra vez a la pregunta 1, que la había dejado en blanco, y volver a completarla. En principio, salvo que tengáis algún especial interés,
en no dejarles navegar de forma libre. Para mí es el método más sencillo. De hecho, insto a mis alumnos a que primero se respondan las preguntas que mejor saben o que tienen claro cuál es su respuesta y luego ya se van a madurar o a meditar mejor las preguntas que no conocen. Sobre todo porque puede haber alguna que suponga algún tipo de cálculo y en ese tipo de cálculo pues a lo mejor le lleva más tiempo. ¿Cuál es el tamaño de un cuarto de pliego vertical? Pues a lo mejor tienen que hacer un determinado razonamiento y esta pregunta se la dejan para el final. Esto ya lo decidís vosotros también. Vale. ¿Ordenar las respuestas al azar? Sí, este es un intento de que los alumnos no se copien. Un sencillo intento, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que dentro de cada pregunta las respuestas les va a aparecer a dos alumnos de la misma pregunta en un orden diferente, las respuestas. Hay que tener cuidado con esto porque si somos de hacer preguntas de opción múltiple y de poner la última pregunta o la última respuesta suele ser ninguna de las anteriores, bueno, tener en cuenta que si ordenamos al azar, ese ninguna de las anteriores puede aparecer como la primera opción. Pero no tiene mucho sentido que un alumno, cuando lee un enunciado, se va al apartado de respuestas. Primera opción, A, ninguna de las anteriores. No tiene ningún sentido. Entonces, cuidar eso porque tendréis que cambiar la redacción o dar siempre una opción, ¿vale? A mí esta parte sí me gusta porque como estamos muy juntitos los alumnos en las aulas de informática, pues la tendencia es, ¿cuál es la pregunta 12A? Bueno, pues tu pregunta 12A, respuesta A, no es la pregunta 12A del otro alumno. La realimentación diferida. Aquí, en la retroalimentación diferida, tiene que ver un poco cuando hacemos varios intentos, ¿vale? Esto es un poco, luego veremos en el apartado de cómo montamos las preguntas, que yo puedo poner un texto que dé pistas al alumno de por qué ha fallado, ¿vale? Imaginaos que estamos haciendo una pregunta de geografía sobre los ríos y yo le puedo dar una retroalimentación diferida indicándole, recuerda que tenemos que los ríos desembocan o en la vertiente atlántica o en la vertiente mediterránea o en la vertiente cantábrica. Y eso le da una pista para saber cómo tiene que responder esa pregunta, ¿vale? En el modo adaptativo, lo que estaríamos haciendo, como os decía antes, es que con tres posibles intentos le puede ir dejando visibles o le puede ir dejando las respuestas anteriores que ya había acertado y que solamente se preocupe de hacer las respuestas que tenía erróneas. Yo en exámenes o en cuestionarios evaluativos esta opción no la utilizo nunca, ¿vale? Esta sí que es una parte importante y que hay que tener mucho cuidado y revisar bien cuando ya hemos terminado de montar todo nuestro cuestionario. Porque si durante el intento ellos pueden ver cuál es la respuesta correcta, han marcado una y se dan cuenta de que esa no es la respuesta, y encima aquí les digo que les va a salir iluminado cuál es la respuesta correcta, realmente lo que les estoy dando es la propia respuesta. Entonces, normalmente, después de cada intento, si quiero hacer un proceso adaptativo y que vaya mejorando, tendría que ir quitando todas estas cosas y que vieran solamente o el intento, que es qué es lo que han marcado en cada caso y cuántos puntos han obtenido. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto. Eso quiere decir que ellos han hecho la entrega del cuestionario, pero el cuestionario, es decir, ellos han agotado estos 30 minutos, pero como aquí había 50, todavía disponen de tiempo suficiente para evaluar en qué es lo que han fallado. Normalmente, también esto, quitaríamos todos los ítems y los puntos para que no se pongan nerviosos entre ellos y no estén hablando entre ellos mientras todavía el examen está vigente para algunos alumnos, es que la puntuación la van a conocer justamente cuando se cierra el cuestionario. Es decir, que estaríamos hablando de que aquí yo normalmente dejaría esto, que sería, después de cerrar el cuestionario, puedo ver el intento, es decir, puedo ver mis aciertos y mis fallos, puedo ver qué puntuación he conseguido, pero esto igual a todo el mundo, es decir, nadie va a saber una nota antes que otro porque el cierre del cuestionario es igual para todos, perdón. Mientras que yo puedo haber hecho el cuestionario en 15 minutos, no se ha cerrado el cuestionario, pero si ya puedo ver mi resultado, ya podría estar poniéndome nervioso o estar haciendo más movimiento entre la clase o más interferencia. Bien, la apariencia. En esta parte podemos decidir dos cosas, sobre todo, ¿vale?
Una es, si quiero no ver imagen del alumno, del perfil que hay en Science del alumno, ver una imagen pequeña o ver una imagen grande. De tal forma que yo, situado al fondo del aula de informática, puedo saber que cada alumno ha entrado con su perfil y no ha entrado con el perfil de otro. Esto me permite, pues bueno, hacer un visionado general de que cada alumno está haciendo el cuestionario y está utilizando métodos lícitos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Science tiene un pequeño problema que nos hemos sido conscientes en este periodo online, y es que yo puedo tener activos dos itinerancias de Science del mismo usuario. Es decir, yo puedo tener mi sesión abierta aquí de Science, pero también otro compañero con mis claves puede tener mi otra instancia abierta de mi perfil en su equipo, en su localización, y esté haciendo el cuestionario por mí. Es decir, yo aparentemente estoy pasando por las preguntas, haciendo como que hago el cuestionario, pero quien está haciendo realmente el cuestionario es otra persona. ¿Vale? El tema de decimales, como veis, 2 decimales para mí es exagerado. Yo normalmente utilizo 1. Vosotros diréis a lo mejor, pero es necesario tener decimales si las preguntas van a ser 1 punto o 0 puntos, es decir, o acierto o falla. Bueno, tener en cuenta que hay algunas preguntas de opción múltiple en la que puede acertar 2 respuestas de las 5 que les había otorgado, y esto me va a generar una calificación con decimales. Bueno, pues dentro de esa, o incluso también, por ejemplo, que puede ocurrir que yo haga una penalización por respuestas incorrectas y le quite y le reste 0,33 puntos por cada respuesta que tenga incorrecta. Entonces eso hace que yo empiece a utilizar decimales. Bueno, pues en las calificaciones un decimal me parece más que suficiente. ¿Qué está haciendo en este caso? Está cogiendo el segundo decimal y si es 0,5 o más, el primer decimal me lo sube al entero superior. Para las calificaciones de las preguntas, es decir, esto es para el cuestionario en general y esto es para cada una de las preguntas. Bueno, pues lo mismo que para las calificaciones, un único decimal. Restricciones de los intentos. Ahora mismo está cerrado porque yo solamente he puesto un intento, pero si yo voy a poner 2 o más intentos, aquí lo que me va a decir es qué tienen que hacer o cómo se puede comportar el cuestionario de cara a esos otros intentos. Por ejemplo, puedo hacer que requiera una contraseña para que, por ejemplo, solamente hagan ese cuestionario aquellos alumnos que tienen esa contraseña, y se la doy en el momento. Puedo forzar una demora de tiempo, que es el tiempo que le otorga al chico o a la chica para que revise un poco esos contenidos para hacer mejor el segundo intento, y a lo mejor le pongo aquí 10 minutos. En 10 minutos, dale un repaso rápido, mira a ver qué has contestado mal y vuelves a hacer el cuestionario. ¿Vale? Y así con respecto a intentos posteriores al primero y el segundo. Pero no tiene mucha más repercusión. En este otro bloque, retroalimentación global, tened en cuenta que esto es una retroalimentación del cuestionario, no de las preguntas. Luego podríamos hacer retroalimentaciones de las preguntas, pero quien tiene un 100%, ¿qué le puedo decir? Oye, pues enhorabuena, has conseguido la puntuación máxima. Puedo poner aquí también, acordaos que os había hablado antes de la posibilidad de tener o exigir un 7 para aprobar. Bueno, pues todos aquellos que me sacan un 69%, es decir, no van a aprobar, les puedo poner, debéis de estudiar más, este examen no es superado. O alguna redacción en esta línea, ¿vale? Lo voy a quitar. No suelo hacer retroalimentaciones, pero las podéis hacer perfectamente. Término de ajustes del módulo. Esto es simplemente mostrar o ocultar a los estudiantes, aunque esto luego lo puedo hacer desde la edición de la propia tarea, pero ya lo puedo dejar definido aquí. Oye, no quiero que los estudiantes sepan que ya he puesto este cuestionario, que ya está ahí activo o visible, vaya, pero que si lo dejo visible no pasa nada, siempre y cuando no estemos en el tiempo de ejecución del cuestionario. Es decir, si yo lo dejo visible pero todavía no son las 11:30, lo más que va a ocurrir es que ellos van, oye, ya está puesto el examen de Pedro, pero no está accesible porque no está dentro de la franja horaria en la que yo les he permitido. Bueno, esto tenerlo en cuenta y no tiene más historia. Lo de los grupos sí, lo de los grupos es importante si lo que queréis hacer, por ejemplo, ¿dónde lo uso yo sobre todo? Si yo quiero hacer un cuestionario de recuperación, pues me
creo un grupo, recuperación de primera evaluación, y en ese grupo meto a todos los estudiantes que me suspendieron o este cuestionario o la primera evaluación y les hago pasar por este cuestionario, de tal forma que el resto no va a estar disponible para ellos, no lo van a poder ejecutar y solamente lo ejecuta un determinado grupo que he hecho. O si quiero hacer cuestionarios diferentes por agrupaciones de cooperativo, por ejemplo, porque he hecho una actividad con cada uno de ellos diferente y he hecho un cuestionario diferente por cada grupo. Y entonces añado esta restricción. No suelo utilizar marcas, las marcas no las uso aquí, las marcas las uso en las preguntas y ya os diré en qué sentido. Para mí es útil el tema de las marcas en las preguntas, que no tanto en los cuestionarios, y no uso el tema tampoco de competencia. Con esto, con este escenario, si le damos a guardar cambios y regresar al curso, tengo hecha mi primera parte, que es imágenes digitales. Lo que os decía antes, aquí en editar puedo ocultar, que es el mismo efecto que lo que hago cuando estoy diseñando la tarea o configurando la tarea. No mostrado a los estudiantes y solamente lo pongo disponible a los chicos cuando ya estoy en clase, cuando ya todos los chicos han entrado en sus perfiles, cuando yo ya he pasado lista, entonces le digo mostrar y le pido a los estudiantes que reinicien el navegador F5 y entonces ya tienen disponible el cuestionario visible para entrar a funcionar. En el momento en el que le dan comenzar el intento es cuando cuentan los 30 minutos que les he otorgado para hacer, en este caso el ejemplo que os he puesto, para hacer este cuestionario. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es nuestra siguiente parte? Nos venimos al apartado de imágenes digitales, ya le damos directamente al cuestionario. Y fijaros que límite de tiempo 30 minutos, disponible el martes 30 de junio, se cerrará el martes 30 de junio a las 12:25, aún no se han agregado preguntas. Vale, quiero señalar que este editar cuestionario no tiene nada que ver con el editar tarea cuestionario que hemos visto anteriormente. Ahora aquí, en editar cuestionario, me va a permitir a mí empezar a hacer todo el agregado de preguntas, que es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Cómo agregar una pregunta, vamos a ver 4 tipos o 5 de preguntas, cómo las podemos hacer, qué variantes podemos meter, para enseñaros por lo menos o que tengáis la opción de hacer vuestro primer cuestionario. Y luego ya en el avanzado pues intentamos gestionar un banco de preguntas, cómo podemos exportar o importar ese banco de preguntas para hacerlo disponible en varios cursos de salud. ¿Vale? Bueno, pues esto por ahora y ahora os voy a ir creando unos vídeos pequeños con cada una de las preguntas o de los tipos de preguntas que posiblemente más vayáis a utilizar, que sean las más demandadas tanto por vosotros como por facilidad para el alumnado. Ahora vamos a realizar nuestra primera pregunta. Si queréis ya podemos dejar marcado, si ese es nuestro deseo, reordenar las preguntas al azar para que se alteren entre ellas cuando se muestre el cuestionario a los alumnos. Y vamos a agregar nuestra primera pregunta. Para agregar una nueva pregunta, pulsamos en agregar, nueva pregunta, y aquí tenemos toda la tipología de preguntas que tenemos. Vamos a ir empezando por la más sencilla. La más sencillita es un verdadero o falso, ¿vale? Que tenemos aquí, que es una de las preguntas más sencillas tanto de hacer como luego también de responder. ¿De acuerdo? Ya hablaremos de las categorías. Realmente esta parte la voy a meter seguramente en la parte de avanzado, el ver cómo tratar las preguntas por categorías y gestionar más o menos bien un banco de preguntas, ¿vale? Entonces, el nombre de la pregunta. Yo soy un poquito tiquismiquis con esto, con lo cual, si estoy haciendo una pregunta para el tema 1, pues siempre voy a empezar la pregunta por T1, ¿vale? Y la pregunta 01. Lo podéis hacer así o podéis usar el método que queráis. Si vais a enumerar las preguntas solamente con un numeral, os recomiendo que en vez de utilizar el 1, utilicéis, por ejemplo, 001. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego os puede pasar cosas como esta. A la hora de ordenar las preguntas, mirad lo que sucede. Va primero el 1, luego el 10, el 100, el 101, el 102 y cuando terminamos es cuando empezará por aquí. Efectivamente, aquí tenemos el 2. Es un tema de ordenación, no es que es un tema más informático que de otra cosa, ¿vale? Pero bueno, también lo más cómodo que os ayuda a vosotros a identificar
a qué tema está asociada la pregunta. ¿Vale? Vale. Pues una vez que hemos hecho esto, esto era un campo obligatorio, etiquetar la pregunta, vamos a poner el enunciado. El enunciado tiene que ser un texto sencillo que dé lugar a que el alumno simplemente diga si la respuesta es verdadera o falsa. Yo aquí lo voy a marcar, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que escribo el Tajo es un río en la vertiente atlántica. Si hago una afirmación de este tipo, el Tajo es un río que desemboca en la vertiente atlántica, es verdadera la respuesta. Entonces yo al sistema le voy a decir que cuando se marque verdadero es cuando le tiene que otorgar el punto que le doy aquí. Y ahora decido, por la dificultad de la pregunta, si le otorgo un punto, si le otorgo dos o si le otorgo los que quiera, si quiero ponderar, ¿vale? La respuesta correcta es que marque verdadero. La retroalimentación, aquí es donde os digo que podéis ir documentando vuestras preguntas. Esto sería, pues bueno, así a largo plazo, pues podríais ir haciéndolo porque al final es bastante costoso el tener ahí documentadas las preguntas como para llegar a un punto en el que podáis tener todas las retroalimentaciones de todas las preguntas ahí colocadas. Esto llevaría un tiempo importante, pero bueno, os lo dejo ahí libre, pues si ha acertado le podéis, efectivamente, el río Tajo desemboca en la vertiente atlántica, o podríais poner, en el caso de que haya fallado, recuerda que hay tres vertientes y el Tajo pertenece a la vertiente atlántica, lo que sea, ¿vale? Esto sería también una penalización que le podríamos aplicar por múltiples intentos. Y ya hablaremos también de las marcas, yo creo que en el curso avanzado también vamos a hablar de estas marcas, ¿vale? Esta sería una de las formas más sencillas. Le doy a guardar cambios y una de las cosas que podéis hacer siempre en todo momento es vista previa a la pregunta, ¿vale? Para ver cómo quedaría y ver un poco si lleva la estructura, el tamaño de letra, etcétera, que vosotros queréis. El río Tajo, el Tajo es un río que desemboca en la vertiente atlántica. Seleccione verdadero o falso. Vale, pues entonces aquí ya marcaría, así es como lo vería el alumno, sin estos botoncitos, ¿vale? Vamos a ver alternativas. Luego, dependiendo de si quiero ponerlo más fácil o más difícil, ¿vale? Voy a coger otra vez verdadero o falso. Esto ya va a ser así en todas las preguntas. Esta ya va a ser tema 1, la pregunta 2, ¿vale? Lo puedo hacer igual. El Tajo es un río que desemboca en la vertiente atlántica. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, le vamos a otorgar una imagen, ¿vale? Le vamos a incrustar una imagen. Aquí hay varias formas de incrustar una imagen. Una de ellas sería simplemente coger, la tendríamos salvada de antemano y le daríamos a insertar, editar imagen, tendríamos que buscar o cargar la imagen sabiendo en qué directorio lo tenemos, pero la verdad es que hay una parte bastante cómoda que tenemos, que es la de coger, por ejemplo, yo he buscado aquí ríos, me cojo esta imagen, que además sé su tamaño, 650 por 400, copio la imagen. En Chrome no me permite usar el desplegable, así que le doy aquí control V, le digo lo mismo, le otorgo un punto, la opción es verdadera y le doy a guardar los cambios. Y entonces ya acabo de hacer una pregunta en la que también es un verdadero o falso, pero ahora tiene un modificador que es de ayuda, que es la imagen.
¿Vale? Esto tendríamos que hacer un pelín más grande así. Además, ve aquí el tajo perfectamente, se puede identificar si más o menos se ubica. Esto es dependiendo de lo fácil o lo difícil que queramos hacer la pregunta. ¿Vale? Cerramos aquí. Y otra opción. Lo vamos a hacer también con verdadero o falso. Tema 1, bajo 003. El río Tajo es un río que desemboca en la vertiente atlántica. También puedo coger de la página de donde yo esté cogiendo esta imagen, me la puedo descargar y la puedo, en este caso lo que voy a hacer, a ver si carga en un momentito. No recuerdo dónde está la imagen dentro de esta página. Aquí, vale. Puedo cogerla también, la puedo copiar. Me vengo aquí. Bueno, esto no me deja, habíamos dicho, teníamos que darle a control V para pegarla. Y veo que la imagen es demasiado grande, entonces lo que tengo que hacer es editar. Si el tamaño original era 650 por 400, pues más o menos si no la quiero alterar mucho su tamaño o su relación de aspecto, pues a lo mejor ponerla a 325 por 200, que es justamente la mitad por cada lado. Perdonad. Insertar, editar imagen. Vale, y en la dimensión 325 por 200 me la dejaría exactamente a la mitad. Actualizo, la imagen queda más pequeña, ¿vale? También un punto, esto hemos dicho que era verdadero. Guardamos los cambios. Y ya tengo aquí mi pregunta 3, que es la misma versión con una imagen un poquito más pequeñita para que tampoco ocupe mucho dentro de lo que es el reparto del espacio en el cuestionario. La imagen es suficientemente visible y listo, ya la puedo dejar ahí determinada. Bueno, y esto es una de las preguntas más sencillitas que podemos hacer, que es el verdadero o falso. Puedo hacer, hay una parte que sí me gustaría reseñar un poco, y es que si en algún momento usáis la frase en negativo, quizás deberíais de marcar muy bien ese negativo, porque si no los chicos la tendencia es a leer muy rápido y entonces les podría confundir. Y estamos para que los chicos aprendan y no para estar ahí haciéndoles la puñeta y que ellos tengan que ser una cuestión más de, no de su conocimiento, de si saben interpretar una frase hecha, ¿no? Hemos dicho que empezamos. Y aquí ponemos, yo pongo este no, lo pongo ahí en grande, el Tajo es un río que no desemboca en la vertiente atlántica. En este caso, al ponerlo así, no le pongo imagen, sé que esto es falso porque no, el Tajo es un río que no desemboca en la vertiente atlántica. Mentira, el río Tajo es un río que desemboca en la vertiente atlántica. Y así quedaría mi pregunta. Y esta sería otra fórmula, 4 variantes para una pregunta sencillita que nos daría bastante juego. Pero es cierto que estas preguntas también pasa lo siguiente, el alumno tiene la oportunidad de jugársela al 50%, ¿no? Tirarse ahí al río y bueno, de ese 50% acertar o no. Pero bueno, es una de las tipologías de preguntas. Otra de las preguntas posiblemente más utilizadas en cuestionarios es la de opción múltiple. Vamos a ver un poquito cómo es su estructura. Cogemos una nueva pregunta, cogemos aquí opción múltiple
agregar. Acordaros que íbamos por la pregunta 4, así que esta va a ser nuestro tema 1, pregunta 5. ¿Vale? También los campos obligatorios, que no se nos olviden. Entonces, vamos a hacer el enunciado de la pregunta. Primero vamos a ver un poquito, si queréis, la estructura. Viene aquí el enunciado de la pregunta, la puntuación por defecto. Si le estoy dando que tiene muchas opciones para elegir, puedo decidir que a lo mejor esta pregunta es un poquito más compleja y le puedo subir a que su valor sea de 2 puntos o dejarlo en 1. Esto ya lo veréis vosotros. Yo no les doy retroalimentación general, vosotros lo podéis hacer. Aquí está una de las variantes, le puedo dar varias respuestas que sean válidas o solamente una respuesta. Ahora decidimos, de momento vamos a hacer que solamente una respuesta es válida, con lo cual tiene que elegir una de entre varias opciones. Que baraje las respuestas, efectivamente, como ya habíamos indicado antes, las respuestas se las va a encontrar en un orden distinto un alumno que otro que pudiera tener al lado. ¿Vale? Y además esta, que va a ser la pregunta 5 de uno, pues no va a ser la pregunta 5 de otro, se autonumerará a la hora de montar el cuestionario. ¿Vale? Las cabeceras de cada una de las respuestas las podéis hacer con letras minúsculas, con letras mayúsculas, un numeral, números romanos o sin numeración. ¿Vale? Yo normalmente eso tampoco me complico mucho la asistencia. Y aquí tenemos, por defecto, nos aparecen 5 opciones. No tengo por qué usarlas todas. Yo puedo hacer 2, puedo hacer 3, puedo hacer 4 y puedo dejar la 5 sin utilizar. Pues no pasa nada, solamente van a salir 4 elecciones y de entre esas 4 elecciones tiene que haber una de ellas que sea correcta. ¿Vale? Que necesito más porque le quiero dar múltiples opciones, más de 5, pues otro espacio en blanco para 3 opciones más y entonces me aparecerán la elección 6, la 7 y la 8. ¿Vale? Bueno, pues vamos a poner, como antes, vamos a hacer una pregunta, pues bueno, más o menos de opción múltiple que nos dé. Señala o indica el río que no desemboca en la vertiente atlántica. ¿Vale? Entonces le tengo que decir que tiene que haber al menos una respuesta correcta. Entonces, indica el río que no desemboca en la vertiente atlántica. El orden es indiferente. Así que yo puedo poner aquí que voy a poner el Ebro, voy a poner el Tajo y voy a poner el Miño y voy a poner el Duero. ¿Vale? Lo mismo de antes. Puedo incorporar una imagen siempre que tengamos aquí el cursor. Para que no se ponga la imagen justo donde el cursor, le dais un espacio o un par de espacios y nos cogemos. Yo en este caso ya me había guardado la imagen, así que voy a enseñaros ahora una parte que no os había dicho antes de cómo insertar una imagen. Entonces, os digo que donde he pulsado, doy aquí a buscar o cargar una imagen, seleccionar un archivo. Esto quiere decir que yo la imagen la tengo descargada en algún sitio. Cuestionarios, aquí tengo la imagen, es la misma que habíamos utilizado antes, subir este archivo. Tengo ahí la vista previa de la imagen, puedo decidir la apariencia, aquí también vuelvo a tocar otra vez si le hago un cambio de tamaño, por ejemplo aquí que me viene la opción de bloquear relación de aspecto, es decir, si yo quiero coger esto y lo pongo a 500, esto se autonumerará a 308, que es la parte proporcional de lo que he reducido en el ancho y automáticamente se asume en el alto. Le puedo meter una clase, bueno, esto la verdad es ya un poquito más avanzado y aquí también tenéis cómo se va a utilizar cuando se pasa el ratón por encima. No sé si esto pudiera ser interesante, pero bueno, yo nunca lo he utilizado. Le doy aquí a insertar. Sí, no le voy a meter una descripción a la imagen. Lo tengo claro.
Vale, pues entonces he dicho que tengo el Miño, el Duero, el Tajo como respuestas que son correctas, pero como estoy haciendo la pregunta en negativo, ¿vale? Aquí también podría poner este no en mayúsculas, ¿vale? Y el Ebro es la respuesta que tiene que señalar, porque indica el río que no desemboca en la vertiente atlántica, entonces me tengo que venir aquí solo una respuesta, el Ebro. Esto es a la respuesta a la que le tengo que otorgar el 100% de la calificación, es decir, justamente este punto completo, porque el Ebro es el único río que cumple la condición que yo estoy expresando. ¿Qué puedo hacer con el resto? Pues que marca Tajo, no pasa nada, no puntúa. Que marca Miño, no puntúa. Que marca Duero, no puntúa. Aprovecho ya ahora para poner en esta respuesta, en este tipo de respuesta, si lo que quiero, es decir, igual que en verdadero o falso no lo puedo hacer salvo que haga más de un intento, aquí lo que sí puedo hacer es penalizar. Es decir, si la alumna o el alumno se lanza a la piscina en la respuesta, lo que puedo hacer es que, si no lo sabe, le meto una penalización. ¿Qué suelo hacer yo? Pero esto es una cuestión mía. Vosotros aplicar el criterio que queráis. Yo, por ejemplo, si le estoy dando 3 respuestas no válidas, la penalización que les aplico es un menos 33%, es decir, menos un tercio. Que hace la pregunta bien, gana un punto. Que la hace mal, pierde 0,33 puntos. ¿Vale? Que lo hago con 5 opciones, pues hago la quinta parte, con lo cual le hago perder un 0,2. ¿Qué hago 8? Pues un punto entre 8, la relación que salga. ¿Vale? Podemos guardar los cambios y ver cómo ha quedado esta pregunta siempre en la vista preliminar. ¿Vale? Tengo aquí la vista preliminar de cómo queda la pregunta. Puedo definir también si la imagen es suficientemente grande. Indica el río que no desemboca en la vertiente atlántica. Esto, pensar que solamente lo tenemos nosotros ahora para ver si lo hemos hecho bien, ¿vale? Si tengo el cuestionario montado adecuadamente y no va con errores que les generaría a ellos también un trastorno en la puntuación. Entonces, como podemos ver aquí, el Tajo, el Duero, el Miño, pues el Ebro es justamente el río que no desemboca en la vertiente atlántica. Puedo definir esto, puedo definir cualquier tipo de cuestión en el que tenga que elegir varias opciones. ¿Vale? Vamos a hacer ahora, si os parece, uno de respuesta múltiple. Entonces, agregamos, estos son todos ya variantes, estamos hablando de opción múltiple. Vale, esta sería la pregunta del tema 1 y la pregunta 006. Y ahora voy a hacer la pregunta de otra forma. Indica los ríos que desembocan en la vertiente atlántica. ¿Vale? Entonces, como indico, le pongo ya aquí el plural, indica los ríos que desembocan en la vertiente atlántica. El alumno desde luego va a esperar tener por lo menos ahí más de una respuesta. Entonces, le voy a decir que se permiten varias respuestas. Ahora os cuento también otra cosa con respecto a esto. El que yo le diga que aquí se permiten varias respuestas no quiere decir que yo tenga que, en la puntuación por defecto, poner aquí tantos puntos a esta pregunta del cuestionario, tantos puntos como respuestas válidas tenga. Yo puedo seguir dejando que esta pregunta valga un punto. ¿Que doy 2 respuestas válidas? Pues entonces lo que estaré haciendo será llevarse cada una un 0,5. ¿Vale? Voy a hacer otra vez insertar imagen. Si queréis, ya nos vamos acostumbrando. Bueno, el que tengáis una imagen, las imágenes ya descargadas, o las copiéis y las peguéis directamente desde una página web, eso lo dejo a vuestra elección. Aquí sí lo que voy a hacer va a ser, como he hecho antes, dejarla más pequeñita, 500, ¿vale? Insertar. Ok, sí, que no he puesto ninguna descripción a la imagen, es lo que me está señalando. Vale, pues entonces, quizá esto igual, vamos a darle ahí un espacio que quedará un poquito estéticamente mejor. Indica los ríos que desembocan en la vertiente atlántica y aquí le voy a mezclar ya y le voy a poner
pues Júcar, el orden que lo pongamos aquí ya es indiferente. Ebro, de hecho no penséis que les dais más pistas porque estáis poniendo primero las respuestas falsas que las respuestas válidas. Es más, podéis incluso mezclar. Miño, escoger ahí por ver un poco los ríos que aparecen en Segura. Aquí le pongo ya el Tajo. Me he quedado y quiero poner otro. Quiero poner, a ver, he puesto Tajo, Segura, Miño, Ebro, Júcar. Quiero poner Duero. Me saco una más, un grupo de 3 más extra de opciones. Vale. Y le pongo aquí Duero. Perfecto. Duero. Vale. Ahora tengo que definir las puntuaciones. ¿Vale? Evidentemente, si aquí le doy un punto, y tengo ¿cuántas respuestas tengo válidas? Como estoy preguntando, tengo el Miño, tengo el Tajo, 2, y tengo el Duero, 3. Es decir, que cada pregunta bien contestada es un 33%. 33 para el Tajo, 33 para el Miño. La suma de las puntuaciones de las preguntas correctas tiene que sumar 1, o tiene que sumar el 100%, ¿vale? Entonces, ahora ya decido qué quiero hacer con estas preguntas, con estas respuestas que no son válidas. Puedo decir que como tengo 4, perdón, esto es positivo. Le resto el 25%, 25, 25 de penalización. Esto tiene 33, 25 de penalización. Bueno, tenía 3, bueno, lo podía haber dejado en el 33. Y esta es la otra variante que podemos tener, ¿vale? Entonces, 25, de hecho, hay una cosa que está clara, cuando le deis a guardar, si las respuestas positivas no suman el 100%, no os va a dejar, ¿vale? No os va a dejar. De hecho, vamos a ver de momento la vista previa, cómo quedaría. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer la ventanita un poquito más grande. Aquí tengo, ¿vale? Me salen cuadrados y lo que os decía al principio de esta parte del cuestionario. Tenéis que instruir un poquito a los alumnos, ¿vale? Los alumnos no van a ser de leer este renglón que queda así tal cual de pequeñito. Seleccione una o más de una. Y luego se quedan como, ¿se podía contestar más de una? Sí, se podía contestar más de una. Y luego, otra cuestión que tienen que tener en cuenta. En el momento que ya marcan una, ¿vale? Pueden desmarcar, pueden quitar, pueden poner, pueden deseleccionar, ¿vale? Y así por lo menos tienen las opciones de rectificación, ¿vale? Rellenar con las respuestas correctas. Esto es para comprobar Duero, Tajo, Miño, desembocan en la vertiente atlántica, perfecto. Júcar, Segura, Ebro, no. Y con esto puedo dar mi pregunta ya. Fijaros como no tenemos nada de retroalimentación porque no lo he definido. Bueno, esto es una cuestión. En cualquier momento, no lo he indicado, en cualquier momento me doy cuenta de que he hecho algo mal en la pregunta, que hay algo que el texto no me gusta o la visualización no me convence. Tengo aquí la rueda, ¿vale? Y con esto me voy otra vez a la configuración de la pregunta y la puedo editar completamente. De hecho, como os he dicho antes, hay un pequeño error que he cometido, que es, como les he dado 3 opciones que no son válidas, no le puedo restar 0,25 puntos o el 25%, le tendría que restar por el criterio que yo llevo, ojo, menos el 33%, porque penalizo, el Miño, esta es correcta, menos el 33%. Vale. Igual que en la puntuación de penalización no me restringe absolutamente nada, si yo en un momento dado a la respuesta Miño
le otorgo 50%, estaríamos hablando de que 33 del Tajo, 33 del Duero y 50% del Miño nos estaríamos yendo a 110 puntos o una cosa así. Entonces esto, ahora mismo si le doy a guardar cambios, me va a saltar un error, ¿veis? No me va a la página anterior, sino que me vuelve aquí a la edición de la pregunta, está cargando todavía, me vuelve a la edición de la pregunta y me dice, las calificaciones positivas elegidas no alcanzan el 100%, solo alcanzan el 117. Bueno, eso de solo se queda ahí, pero bueno, Moodle es así. Evidentemente aquí hemos cometido un error, esto no es un 50, esto es un 33, reparto equitativo entre tantas respuestas como tengo válidas y ya tengo mi pregunta 6, que es de opción múltiple. Con respecto a opción múltiple, yo creo que no hay mucho más que indicar, es muy sencillito y solamente es esto. Si quiero una respuesta o varias respuestas, y si son varias respuestas, por favor, primero instruir a los alumnos que no están acostumbrados a encontrarse cuestionarios con varias respuestas. Vamos con otro clásico de las preguntas de los cuestionarios, que es la de rellenar un hueco. Es utilizado sobre todo en aquellas disciplinas de humanidades, de lengua, de inglés, ¿vale? Y que os puede a lo mejor resultar muy útil. Bueno, pues le damos como venimos haciendo, agregar nueva pregunta, y en este agregar nueva pregunta, dentro del apartado que nos sale, le daríamos esta opción de aquí, de pregunta de rellenar espacio en blanco. Le damos a agregar y aquí vamos a ver todas las modificaciones que podemos hacer con respecto a esta pregunta. Volvemos a etiquetar. Tema 1, pregunta 009, creo que vamos. Sí, vale. Enunciado de la pregunta. Bueno, pues aquí podemos poner, por ejemplo, completa la siguiente frase adecuadamente, ¿vale? Bueno, pues yo que tengo aquí unas frases ya escritas, las voy a coger, la copio y la pego. Y aquí la clave es que las palabras que nosotros queramos, que sean las que tiene que adivinar el alumno, las que tiene que completar, las ponemos entre corchetes, ¿vale? Corchete rectangular. Si alguno no sabe cómo pulsar este o marcar este corchete, es pulsando consecutivamente con el botón que hay a la derecha de la barra espaciadora, Alt GR, más el acento inverso o el signo más, tanto para abrir como para cerrar. Entonces, una opción, voy a hacerlo con esa palabra. Inicialmente este ejercicio comenzó pudiéndose hacer solamente con una palabra. Luego ya hicieron varias revisiones y lo ampliaron a que se pudiera hacer con varias, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí que las palabras que tienen que adivinar son estas dos, ¿vale? Que son las que van a salir en blanco. Las configuraciones del hueco, bueno, pues lo podéis consultar siempre en la interrogación, pero es un poco cómo definir la retroalimentación para estas palabras si es que queremos dar algún tipo de pista o de realimentación. Yo no lo voy a hacer. Aquí vamos a poner separados por comas, ¿vale? Una serie de palabras para confundir. Es decir, si la frase se la tienen que saber, imaginaos que lo que estoy haciendo es determinar con una frase la fórmula de la hipotenusa. ¿Vale? La hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos al cuadrado. Vale. Esa frase le puedo poner aquí algunas palabras que van a salir para despistar, ¿vale? Las palabras se separan con comas, ¿vale? Esto hay que tener en cuenta que solamente va a ser aplicable, ahora vamos a hacer tres ejemplos, solamente va a ser aplicable en el modo de arrastrar y soltar o en el de desplegable, ¿de acuerdo? Porque ahora aquí vamos a darle que no hemos desplegado, expandir todo
Vamos a ver aquí las opciones. Bueno, los caracteres delimitadores, pues me permite usar corchetes, me permite usar almohadillas, me permite utilizar arrobas, lo que os sea más cómodo para definir la palabra que va a generar el hueco, ¿vale? En este caso, dentro de las opciones, yo voy a tener toda esta lista de palabras, toda esta lista de palabras, más estas dos que son las válidas, las que estoy esperando, las voy a tener debajo o encima del texto y lo que tengo que hacer es con el ratón arrastrar esa palabra y soltarla en su hueco. Ahora luego cuando veamos la vista previa lo vamos a ver. Como las palabras pueden tener distintos tamaños, el alumno puede intuir, date, esta es una palabra cortita porque tiene un espacio más pequeño y esta es una palabra más grande. Bueno, podría ahí intuir. Entonces, vamos a hacer un tamaño fijo de los huecos y este tamaño fijo lo que hace es dejar el tamaño de cada uno de los huecos del mismo tamaño que el tamaño de la palabra más larga, ¿vale? Después del texto, bueno, luego lo veremos en la vista previa, qué significa este modificador, pero lo que nos va a aparecer va a ser esta frase con las distintas palabras opcionales encima de su texto o debajo. Yo a mí me gusta más casi que quede la pregunta limpia y poner el texto debajo. Deshabilitar el registro. Esto es porque hay algunos códigos que se pueden utilizar a la hora de utilizar unos modificadores que pueden utilizarse en las frases. Nosotros estamos en un apartado sencillito, entonces esos modificadores se pueden confundir con algunos modificadores que hay en código HTML, como son la cuña izquierda y cuña derecha, ¿vale? Entonces intenta evitar este tipo de conflictos. Pistas en letra o pistas de letra. Yo no le voy a dar esta opción, aunque a lo mejor si hacéis estos cuestionarios para chavalillos más pequeñillos, pues sí puede ser que en el primer intento no les muestra nada, en el segundo intento les muestra una letra, en el tercer intento les muestra dos letras, etcétera. Sin duplicados. Luego, si acaso hacemos un ejemplo, pero el tema de los duplicados es para cuando damos tres opciones de contestación. Y si contestamos tres palabras y dos de ellas las escribo en el mismo hueco, puede ocurrir que la respuesta te la dé válida y esto te lo inhabilita. Luego hacemos un ejemplo, además, si quieres. La verdad es que para ahora es irrelevante porque yo le doy las palabras, pero es que en la opción de rellenar espacio, la alumna o el alumno tiene que escribir el texto que falta en esa frase. Entonces, me da igual que lo escriba en mayúsculas, en minúsculas. De hecho, puede ser esto importante porque además aquí si os quiero hacer señalar una cosa, si comete una falta de ortografía, el sistema se lo va a dar por válido. El sistema espera esta palabra inútil, por ejemplo, la espera con la tilde en la U y sin H comenzando la palabra. Y ejemplo, pues sin acento, sin comenzar por H. Si el alumno o el alumno lo escribe mal, da igual el distinguir mayúsculas y minúsculas, que me da igual que me lo responda con todas las letras en mayúsculas o que me mezcle. Lo va a dar por válido. Pero si hay una falta de ortografía, no. Porque va a buscar una coincidencia exacta con esta palabra de aquí. ¿Vale? Entonces nosotros esto lo dejamos así. De nuevo, yo no voy a dar una retroalimentación. No voy a mostrar el número de respuestas correctas cuando termine la pregunta, puesto que estoy haciendo un cuestionario para examinar, ¿vale? O es la intención que tenemos. Si vosotros lo consideráis, lo podéis utilizar, ¿vale? Y luego tenemos aquí unos espacios en blanco para las pistas, ¿vale? Yo lo voy a dejar así. Vamos a darle a guardar los cambios. Si no falta nada, la pregunta ya estará introducida. Aquí la tenemos, eso es. Entonces, nos vamos a la vista previa para ver cómo queda. Y esto era lo que os decía. Estas palabras, si no le hubiera dado esa opción de debajo del texto, me aparecerían aquí encima. ¿Vale? Y parece que queda feo, porque como primero hago una pequeña frase introductoria de completa la siguiente frase adecuadamente, pues aquí lo único que tengo que hacer es arrastro esta palabra ahí y no soy un completo ejemplo, por lo menos sirvo de mal aprendí. Bueno, pues esto estaría mal, me lo daría por mal. Estoy dando aquí una puntuación de un punto. Aunque estoy haciendo dos cosas, puedo tener la pregunta parcialmente acertada o parcialmente completa, con lo cual me otorgaría medio punto, en este caso porque estoy dos. ¿Vale?
vamos a coger y además vamos a aprender a hacer también otra cosa. Bueno, vamos a editar de nuevo esta pregunta y le vamos a aplicar un modificador, ¿vale? Para que veáis una alternativa a esta pregunta. Tengo de nuevo la pregunta ya aquí formulada, efectivamente, ¿vale? Tengo ya mis modificadores o las palabras que voy a utilizar para, pues, como para engañar, y ahora en vez de arrastrar y soltar le voy a poner desplegable, ¿vale? También sigo con las opciones después del texto. Aquí ya no tendría sentido porque lo que va a aparecer va a ser un menú desplegable, tamaño fijo en los huecos también. Bueno, pues directamente le doy a guardar cambios y vamos a ver qué efecto ha producido la pregunta 9. Le damos a la vista preliminar. Aquí veis cómo ya no tengo las palabras para arrastrar, sino que tengo aquí un desplegable. No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo, ¿vale? Estas serían las respuestas correctas y me otorgaría el punto, ¿vale? Una variante. Bueno. Y ya la última que podemos hacer con esta pregunta, la última opción que tenemos con ella es que directamente esto ya no tendría sentido. Esto ya no tendría sentido porque lo que espero es escribir el texto, que escriban el texto, con lo cual mostrar las preguntas desplegables, le voy a decir rellenar espacio, tamaño fijo de los huecos, sí, para que no intuya si la palabra es más grande o más pequeña, opciones después del texto, esto ya no tiene sentido, y ahora sí, si quiero que distinga de mayúsculas y minúsculas, es decir, quiero que los nombres propios los escriba adecuadamente, ¿vale? Cuando está seleccionado, si la respuesta correcta es gato, entonces gato se marcará como respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque estoy esperando que me lo escriba en mayúsculas. Hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo, ya con esto así, esta tercera variante quedaría de esta manera. Me voy a la vista previa. Y ahora ya no tengo ningún campo desplegable ni ninguna opción, sino que lo que tengo que hacer es escribir. ¿Vale? Y con esto, aquí, en este caso, si yo escribo en mayúsculas, me lo va a admitir, ¿vale? De hecho, le puedo decir enviar y terminar y me va a decir que puntúa como 2, porque en este caso las mayúsculas y las minúsculas contaban igual y no estaba haciendo distinción. Como además he puesto la tilde en su sitio, entonces la respuesta es correcta, ¿vale? Pues una variante, la misma variante, o 3 variantes vaya para este tipo de preguntas. Vale, otra de las preguntas que seguramente sea de las que más utilicéis es la de la pregunta de ensayo. Esta pregunta de ensayo es una pregunta en la que le ponemos un enunciado y dejamos que el alumno escriba, ¿vale? Haga una descripción, una redacción, nos cuente todo lo que sabe sobre un determinado tema, ¿vale? Problema de esto, que se debe de calificar manualmente. Es decir, no existe la posibilidad de que haya una corrección automática. Ten en cuenta que al final el alumno mete un texto y yo lo tengo que leer y valorar cómo de exacto es o cómo se acerca a lo que hemos dado en el tema, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta pregunta, que aunque parezca sencilla, ya tenemos dos opciones ahí que pueden ser interesantes, la vamos a etiquetar como siempre, tema 1, pregunta 008 y podemos decirle, por ejemplo, describe la formación de islas volcánicas, ¿vale? Bueno, pues si lo que quiero es que me haga una descripción, porque hemos visto en ciencias, hemos estado viendo un tema relativo a esto, a la formación de los volcanes o de islas volcánicas, etcétera. Bueno, pues quiero que me haga una descripción de todo lo que él ha aprendido con sus palabras, ¿vale? No lo había comentado antes, pero
quizá este es buen momento para decir que todo este texto que puede quedar aquí muy pequeñito, ¿vale? Pues yo lo puedo, en este botón ampliamos las opciones, yo tengo la posibilidad de utilizar otro tipo de fuente, utilizar otro tamaño, ponerle otro color, ¿vale? Hacer un marcado, un subrayado de texto, tabular, puedo introducir a lo mejor algún carácter especial, puedo introducir una tabla, esto será interesante y de hecho será una cosa que veamos en el curso avanzado, ¿vale? Pero bueno, describe la formación de islas volcánicas. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues la puntuación. Seguramente aquí sea una de esas preguntas en las que le demos una valoración más alta con respecto al resto de preguntas, porque el resto de preguntas suelen ser más sencillitas. Elegir de una opción, realmente la respuesta está implícita en el propio enunciado de la pregunta, ¿no? Opciones de respuesta. Bueno, editor HTML, si lo quisiéramos utilizar, o con selector de archivos, si quisiéramos utilizar un determinado formato en el cual yo quiero que el alumno me introduzca los textos, con lo cual yo definiría este editor de HTML, que invito a los informáticos, que hay bastantes repartidos en nuestras secciones y que controlan código HTML, que podrían hacer aquí alguna virguería con respecto a esto. De hecho, este apartado de aquí, podemos ver su descripción en código HTML, con lo cual yo puedo hacer que la apariencia de esta pregunta sea un poquito más bonita, ¿no? Pero bueno, eso ya sí que se queda para un nivel incluso que supera lo que yo conozco. Yo chapurreo HTML, pero aquí lo normal es meter un texto sin formato, ¿vale? ¿Qué es lo que le voy a pedir al estudiante? Al estudiante lo que le voy a pedir es que me introduzca texto, ¿vale? Requerir al estudiante que introduzca texto. ¿Cómo es esto? ¿Por qué pregunta algo que parece que es como muy intuitivo, ¿no? Bueno, le puedo decir que el texto es opcional, ¿vale? Con esto lo que estoy haciendo es que, claro, si yo le digo que el texto es opcional, entonces le tengo que permitir que me adjunte un archivo, porque o me introduce texto escribiéndolo en el propio teclado, o me hace un ensayo en una hoja aparte, del cual luego le hace una foto, lo escanea y me lo sube como archivo. Lo que no puede ser es justamente esto, sin texto y sin el permiso de que pueda subir archivos. Entonces la pregunta no tiene sentido porque no vamos a recibir ninguna respuesta de ello, porque no le dejo escribir y tampoco le dejo subir archivos, pues una de las dos cosas no tiene que, no, tenemos que permitirle, vaya. Entonces, en este caso, texto sin formato, el texto es opcional, no. Le voy a requerir que introduzca texto. El tamaño de la caja no os preocupéis porque, aunque yo le permita esto, es cómo se va a visualizar. De hecho, no es que pueda escribir 15 líneas, puede escribir todas las líneas que quiera, ¿vale? Pero el tamaño de la caja que yo le voy a presentar, en este caso, pues es el equivalente a 15 líneas de texto informático, ¿vale? O de 20 o de 25. Vamos a hacer ahora que no permitirle el anexar ningún archivo, porque quiero que lo escriba. Hay una cosa que no me gusta de esta pregunta, y es que no bloquea la opción de cortar y pegar texto, que sería pues, como una propuesta de mejora para los cuestionarios Moodle, que sabéis que detrás de Sayened hay una organización o una programación Moodle para para este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, esto nos permitiría bloquear la opción que podría tener el estudiante de cogerse un texto en una página web, que habrá otra ventana de navegador, busque la formación de islas volcánicas, me copie el texto pum, y me lo meta directamente. Cuando aquí lo que yo necesito es realmente que le escriba con sus propios conocimientos. ¿Vale? Luego vamos a ver la opción, vamos a guardar los cambios porque no tiene más este tipo de preguntas. Me voy a la vista preliminar y lo que me encuentro es justamente esto. Describe la formación de islas volcánicas. Y de aquí hasta aquí es donde tiene esas 15 líneas. ¿Vale? Si yo cierro la vista previa, edito la pregunta, lo voy a hacer quizás más exagerado para que lo veáis. En vez de 15 líneas, le doy 40, pues me va a salir una caja de texto donde él va a poder introducir texto mucho más grande. ¿Veis? Como la caja de texto es más grande. Cuando el alumno en un momento dado utiliza más
que esta caja de texto aparece aquí a la derecha una barra de scroll y puede seguir escribiendo. Es decir, que tampoco es que esté limitado a las 40 líneas que le pongo aquí. Variantes, pues venga, vamos a probar qué ocurriría si en un momento dado le digo que el texto es opcional, solamente me va a introducir texto si me quiere hacer alguna explicación o alguna incidencia que haya tenido a la hora de subir una imagen. Le voy a permitir que suba un archivo. En este caso, los archivos adjuntos no son opcionales, es decir, espero recibir un archivo. Porque si le pongo que los archivos son opcionales y el texto es opcional, no puede decir que no gane esos 4 puntos porque ha dejado la pregunta en blanco. Es decir, en algún momento aquí en esta pregunta tiene que hacer alguna de esas dos cosas. Y si exigiéndole eso lo deja en blanco, entonces ese ya sabemos que es el deseo del estudiante. ¿Vale? Un archivo. Y aquí podríamos decir los tipos de archivos aceptados y elegiríamos. Pues bueno, mira, archivo de audio, no te voy a dejar archivos de audio, ¿vale? Ni MP3, ni MP4, ni archivos procedentes de utilizados en la web, pero sí te voy a dejar archivos de documento, en concreto PDF o documento de Word, que es lo que más vamos a utilizar, o a lo mejor un Open Document, bueno, un zip. A ver, si realmente lo que quiero es entregarle, que me entregue un archivo y solamente necesito que me entregue un archivo, no tiene sentido que me meta un zip porque al final en ese zip me puede meter varios archivos y estaría incumpliendo las condiciones de la pregunta. Le puedo pedir un archivo en una hoja de cálculo, le puedo dar una imagen, ¿vale? Y en este caso le podría decir, pues bueno, BMP, GIF, JPEG, Picture es menos utilizado, una PNG, TIFF, bueno, cualquier cosa que viniera de un formato que pudiera haber escaneado con un escáner o haberle hecho una foto, archivos de presentación, archivos HTML, archivos de vídeo. Esto es en función de lo que quiero permitirle dejar, ¿vale? Y ahí están todas las opciones, ¿vale? Esto luego él lo va a ver en un momento dado, va a saber qué tipo de archivo yo espero subir. Y si no me sube un archivo con los formatos aquí predefinidos, no le deja subir el archivo. Vamos a guardar los cambios y de nuevo vamos a la vista preliminar. Aquí ha cambiado un poquito, le estoy dejando también esa caja y aquí tiene el típico drag and drop, que es el arrastrar y soltar el archivo y la explicación de los archivos que le permito. ¿Vale? En este caso, pues bueno, podríamos dejar mejor la pregunta si esa caja de texto ya no tiene sentido porque el texto es opcional. Le puedo dejar aquí 5 líneas y terminar de poner la pregunta, dejarla un poquito más encajada, más bonita, más presencial, ¿vale? Aquí, fijaros, el texto es opcional, tipo de archivos aceptados, lo que espero es un archivo, ¿vale? Si definitivamente lo que quiero es que no pueda meter texto, pues entonces le digo sin texto, desaparecen las opciones de la caja de texto y ya solamente espera un archivo. Y ahí tiene solamente, ya se ha eliminado. A todo esto, recordar que podemos documentar cualquiera de nuestras preguntas, no solamente con la descripción inicial de lo que quiero que me haga, sino que le puedo introducir una foto, le puedo arrastrar una foto de algo que pues sea reconocible por la alumna o el alumno de lo que hemos visto en clase para que pueda arrancar o tener ahí su punto de partida en el texto. También le podríamos poner aquí, dentro de lo que es describir la formación de islas volcánicas, pues le podríamos poner una descripción del formato que quiero. Cómo se forma la isla volcánica, qué características tiene, flora y fauna de las islas volcánicas, ¿vale? Y entonces que se rija un poco a esa estructura. Bueno, y ya para finalizar por lo menos esta sesión de opciones de preguntas para el nivel básico, yo creo que también una de las preguntas que más pudierais utilizar sería la de emparejamiento, ¿vale? Y así vemos también varias opciones que podemos tener con ellas. Aquí lo que se trata es un poco de relacionar
un concepto con un contenido o dos conceptos o dos frases o dos palabras. Voy a etiquetar tema 1, pregunta 010 y normalmente aquí le vamos a poner un relaciona los ríos mostrados con la vertiente donde desembocan. Vale, pues entonces ahora me voy, valor por defecto de la pregunta, pues aquí lo mismo puedo decidir, bueno, pues esta pregunta a lo mejor que es un poquito ya más compleja porque le estoy proponiendo las tres vertientes, le pongo aquí un 2, ¿vale? No hago realimentación, barajar, por supuesto, siempre, y aquí tengo que decidir si escribo aquí las vertientes o los ríos, ¿vale? Entonces, si aquí escribo los ríos, por ejemplo, Miño, ¿qué corresponde? Vertiente atlántica. Aquí vamos a coger, por ejemplo, el Ebro y vertiente mediterránea. ¿Vale? Es importante leer este texto, debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas extra, dando una respuesta con una pregunta en blanco. Las entradas correspondientes a la pregunta y respuesta en blanco serán pasadas por alto. Bueno, seguimos. Por ejemplo, ahora escribimos el Nalón, vertiente cantábrica. Como solamente tengo 3 ejemplos, necesito otros 3 más porque quiero poner más ríos. Entonces, ahora cuando cargue, ahora puedo seguir poniendo, no tengo que llevar en absoluto ningún orden. Y ahora eso sí, fijaros una cosa, como ya he escrito todas las vertientes, porque ya he puesto un ejemplo de cada, ahora lo único que tengo que hacer, copiar y, perdón, es que había puesto Nervión, eso es, el Nervión como respuesta, ¿vale? Y así voy poniendo todos los... Voy a poner aquí el Turia, aquí el Júcar y estos que son de vertiente mediterránea, copio de aquí. Esto es por intentar optimizar un poquito el tiempo. Bueno, yo creo que como ejemplo sirve, podríamos poner muchos más, ¿vale? Fijaros que he puesto muchos nombres de opciones de ríos, pero solamente tiene 3 opciones que como son el mismo, se van a repetir. Vamos a guardar, bueno, si queréis vemos las otras opciones que hay al expandir todo, ¿vale? Ya hemos visto Miño, tal, hemos puesto nuestras respuestas anidadas. Puedo dar una retroalimentación de decir si esta respuesta está totalmente correcta, si está parcialmente correcta. Yo le voy a quitar, como siempre, que el número de respuestas correctas se sepan una vez termine la pregunta. Puedo hacer una penalización por cada intento incorrecto para que en un modo de aprendizaje, un modo evaluativo, vaya teniendo que atinar cada vez un poquito más, ¿vale? Las marcas, no utilizamos marcas, eso lo veremos en el curso de avanzados, y le doy a guardar cambios, y si lo hemos hecho todo bien, no me saca el menú principal y vemos relación a los ríos mostrados. Vamos a ver la vista preliminar y esta es la presentación. Ya sabéis que podemos tocar el tipo de texto, que podemos editarlo, ponerlo más bonito, etcétera, y en este caso, pues el Ebro, pues tengo que elegir el Ebro, va para la vertiente mediterránea. Aquí veis que solamente me ha dado 3 opciones, son las 3 opciones que he puesto en las respuestas y que las he ido repitiendo con tantos ríos, con lo cual esto lo puedo poner, esta lista la puedo hacer tan larga y solamente tener 3 opciones para elegir, ¿vale? Bueno, pues esta es la de opción múltiple, perdón, la de emparejamiento, que es una de las más utilizadas también. Por mí, desde luego, es una de las que me parece más útil. Vamos a ver alguna transformación de esto, alguna pregunta alternativa de esto.
Vale, una alternativa a esta pregunta podría ser, por ejemplo, vamos a agregar una nueva pregunta. Voy a coger también la de emparejamiento, aceptar. Esta sería ya la 11, tema 1, pregunta 11. ¿Vale? Y le puedo hacer, relaciona los tipos de logos con line core. De claim. Vale, pues esta es una pregunta típica que suelo hacer yo. Lo voy a poner esta parte, como es texto en inglés, lo voy a poner en cursiva. Voy a coger todo este texto y lo voy a poner un poquito más bonito con otra budget un poquito más grande y en otro color. Vale. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer, barajar la respuesta sí, por supuesto, le voy a poner 4 puntos. Y aquí lo que voy a introducir va a ser una imagen, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, voy a coger esta imagen, la copio y la pego aquí. Y entonces este logotipo, ¿quieres estar ahí? Pues sí, este tiene claim, le voy a poner un sí. Me voy a ir aquí y voy a coger otro, por ejemplo, Banana Productions, copiar imagen, lo pego y este no tiene claim. Directamente la propia imagen hace de indica el nombre de lo que está vendiendo, pero no tiene ahí un texto llamativo. Esto es una pregunta que hacemos en arte gráficas, ¿verdad? Otra, por ejemplo, esta de Aeroforum. También copiar imagen. Pegamos y esta Serving European Science. Pues esto que decimos aquí. Esto es importante. Si pongo aquí este sí con minúsculas, lo interpretaría como otra respuesta, así que esto tengo que mantener siempre la misma. Fijaros que aquí lo único que voy a hacer va a ser decir si es o no es. Voy a sacar otros 3 conjuntos más. Voy a crear publicidad. Le pego aquí y le digo, esta claim publicidad, no, esta no tiene claim, no tiene una frase de enganche añadida, el Betia esta tampoco, copiar imagen, pegar, y aquí le digo que no. Y por último, por usar 6, ¿vale? Me vengo aquí, metal, copiar imagen, la pego y esta sí. Tiene ahí un claim, así que se lo pongo. Vale, pues en principio ya está puesto todo. Vamos a ver cómo queda esta pregunta, porque aquí lo más normal después de haber metido estas imágenes es que, como no he hecho un control de los tamaños, pues tengamos aquí un poquito de descoloque. Fijaros, esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta y lo que quería indicaros en este tipo de preguntas. Ya como cada una tiene un tamaño, entonces aquí recomendación, o todas el mismo ancho y que el alto pues tenga ahí la altura de cada una que quiera, o todas el mismo alto y que tengan un ancho diferente. Entonces vamos a corregir esto en la pregunta, por lo menos para que quede estéticamente un poquito más agradable a la vista, ¿vale? Entonces, si me cojo la primera pregunta que tengo aquí, Bariloche, que parece o aparenta que es un... Vamos a insertar, editar. No, le voy a dar a esto. Le voy a dar aquí. Si lo veis más pequeñito, solo tenéis que hacerlo aquí un poquito más grande, ¿vale? Entonces,
Vale, lo que estoy haciendo es, fijaros que he ampliado el menú contextual de las opciones que tengo, selecciono la imagen y en insertar, editar imagen, me voy a la apariencia y en esta apariencia le voy a poner tamaño 100 y como estoy bloqueando la relación de aspecto, ¿vale? Alineación, nada, esto quedaría a la izquierda como la tengo, la voy a dejar así, ¿vale? Entonces voy a usar todos, en todos, voy a usar 100 en la apariencia, en el ancho, ¿vale? Insertar, apariencia, 100, apariencia 100, este no me lo ha cogido porque no he tabulado ahí, ahora, ahora. Y esta tampoco me la ha cogido, voy a darle a apariencia, fijaros que solamente pongo el ancho y al darle a la tecla tabulador, para que se ponga ahí, ya va a decidir qué tamaño va a tener y ya me las está dejando todo en ancho 100, que a lo mejor es muy pequeño. Bueno, esto luego también lo decidimos, ¿no? Apariencia 100 de ancho. Damos a tabulador para que ahí ya me escoja el tamaño aquí. Ahí. Como aquí esto no lo veo muy bien, lo hago un poquito más grande, selecciono la imagen, le doy a propiedades, apariencia, 100, tabulador, esta no la coge, vamos a ver, apariencia 100, le da al tabulador, insertar, y no quiere, vamos a ver qué pasa ahí. 100, tenéis otra fórmula también, si queréis, coger la imagen, botón derecho, insertar, editar imagen, y en ese insertar, editar imagen ponéis 600. Veis que el menú es mucho más sencillito que teníamos antes, ¿vale? Y ahora guardamos cambios y y comprobamos a ver si ahora estéticamente es un poquito más agradable, también para que la pregunta no nos ocupe ahí un montón de espacio, tener en cuenta que esto es una sola pregunta de una ventana en la que puedo meter 3 o 4. Bueno, pues esta tiene claim, no. Esta tiene claim, sí. Esta también, si veis que es demasiado pequeño, que a lo mejor sí es cierto que para comprobar algunas cosas, pero imaginaos que estáis haciendo un test en el que estáis poniendo, por ejemplo, frutas y tenéis que poner la palabra o que el alumno o la alumna tenga que poner la palabra en inglés de la imagen que viene aquí, pues bueno, más o menos o buscáis un banco de imágenes en el que tenga un tamaño adecuado y siempre todo es el mismo, o lo vais cambiando el tamaño en función de estas medidas y de estas configuraciones que tenéis. Hay una cosa en la que sí quiero hacer un poco referencia y es que quiero que entendáis que también si pensando, con buena intención por supuesto, pero si pensando que cogéis la imagen, le dais a insertar, editar imagen y ponéis 100 y aquí ponéis 600, estáis deformando la imagen, ¿vale? Entonces estáis quitando lo que sería la relación de aspecto y estaríais machacando un poquito la imagen, ¿vale? Ya con esto lo voy a deshacer, voy a guardar los cambios y ya aprovecho para decir que fijaros, entre todas las calificaciones que hemos puesto y que también aquí podemos editar, nuestro test va a tener 11 preguntas, de esas 11 preguntas suman un total de 21 puntos, pero el cálculo que va a hacer el propio cuestionario va a ser sobre 10, ¿vale? Y que ya podríamos incluso darle una vista previa al cuestionario, en el cual
Cuando le vamos a dar a la vista previa, tenemos aquí el botoncito de comenzar intento. Ya no recuerdo si lo habíamos hecho cada 3 preguntas, pero lo vamos a ver. Mirar, aquí faltaría la imagen. Era cada 3 preguntas, efectivamente. Selecciona en la siguiente frase los verbos. Ah, bueno, esta es una pregunta que he dejado aquí para el nivel avanzado, que estaba haciendo ahí yo las pruebas. Relaciona los tipos de logos. Pues completo, bueno, esto no lo tengo claro, me voy a la siguiente. El Tajo es un río que no desemboca en la vertiente atlántica, que no desemboca. ¿Vale? Pues eso es falso, porque sí, sí desemboca. Nos vamos a la siguiente página. Ahora mismo estaría viendo una visualización de cómo va a quedar mi cuestionario y cómo va a ser visible para los alumnos. Y ahora ya la finalización es ver cómo quedarían eso de las puntuaciones. Quiero que veáis también cómo queda la pregunta que habíamos hecho de opción múltiple, ¿vale? La de ensayo, donde en este caso le vamos a permitir que nos suba un archivo, ¿vale? Otra de opciones y además aquí seleccione una o más de una, con lo cual, fijaros una cosa, cuando es seleccione una o más de una, el cuadradito donde yo puedo señalar es cuadrado, donde yo puedo poner el tic, mientras que si estoy en una de opción múltiple, vamos a irnos, creo que estaba de las primeras, si es una de opción múltiple, son circulares los ítems, ¿vale? Estas, selecciono una, ¿veis? Circulares. Otra cosa importante, esto también lo tenéis que tener en cuenta y hay que instruir un poco a los alumnos. Si le estáis incluyendo penalización, es preferible que no marquen nada porque ahora mismo, con esta pregunta, al haberle puesto yo ya un tic a una de las respuestas, ya no puedo quitar ese tic. ¿Vale? Con lo cual ya, aquí ya me la he jugado, ya tengo que contestar sí o sí. ¿Vale? Entonces, en el caso de penalizaciones, es preferible dejar la pregunta en blanco sin marcar nada y entonces ni me va a sumar ni me va a restar. Pero en el momento en el que ya marco, ya no puedo quitar esa marcación y ya esa pregunta me va a tener, me va a contar, para bien o para mal me va a contar. ¿Vale? Ya solo quedaría, que luego os lo voy a enseñar ahora al final, cómo vemos la solución de cada uno de los test y cómo puedo controlar las puntuaciones. Bueno, y ya para finalizar, vamos a ver cómo quedaría el resultado de un test ya realizado. Voy a buscar uno aquí, este por ejemplo, que ya fue realizado. Entonces aquí podemos ver que intentos 20, tantos como alumnos tengo, solo se ha permitido un intento. Esto fue el 3 de marzo a las 14:13 horas, como había 20 minutos, pues justo para terminar las clases y ver la visualización del resultado y finalizar. Entonces, aquí donde ponen los intentos es donde podemos pulsar y ver cada uno de los intentos de cada uno de los alumnos. Son los usuarios matriculados los que han hecho el cuestionario. Solamente, bueno, aquí el tamaño de página, ¿vale? Y aquí me viene por cada alumno si lo ha finalizado, en qué fecha lo comenzó, cuánto tiempo ha determinado, con lo cual esto también me sirve estadísticamente para saber si les he otorgado, este fue de 30 minutos, si les he otorgado más o menos tiempo. Y aquí lo que interesa es la calificación y en qué preguntas. Esto para luego hacer una revisión. Se puede hacer la revisión con cada uno de los alumnos en la revisión del intento dentro de su calificación y con cada alumno veríamos solamente lo de ese alumno. Lo que pasa es que aquí está en la tabla para ver un poco el cuadro general, ¿no? Cuánto han fallado, cuánto han acertado. Ha habido preguntas en las que se acierta más. Si encontramos aquí que esto está en blanco es porque habéis metido una pregunta de ensayo. Y está en blanco porque hay una pregunta que estará, de todas formas el cuestionario lo va a advertir, que hay una pregunta que está pendiente de contestar, entonces me voy una a una de todas esas preguntas, por ejemplo, si ha sido la 14, aquí ya sí las ordena, ¿vale? Aunque a ellos se lo mostró de forma desordenada, aquí ya lo ordena y no tenéis mayor problema. Vais poniendo puntuación a esos ensayos que habéis ido leyendo de esas preguntas en función de si está ya suficientemente completo o no,
y en base a los puntos que le habéis otorgado termináis de puntuar esa pregunta a mano y una vez que terminéis tendréis ya la calificación final. Cosas de estos cuestionarios, bueno, pues que al principio, como habéis visto, hay que montar una infraestructura importante, hay que invertir un poquito de tiempo que luego se gana, Yo es mi experiencia. Luego, si le queréis meter mucha parte gráfica con imágenes y demás, pues hombre, van a ser unos test mucho más elaborados, mucho más vistosos, más completos y también lo mismo, inversión de tiempo. Pero aquí lo que interesa, por ejemplo, en este curso de Erasmus voy a finalizar, volver a cuestionario, voy a finalizar este cuestionario de aquí para que veáis un ejemplo justamente aquí. El banco de preguntas, que esto lo hablaremos justamente en el curso siguiente, en el banco de preguntas, pues cuando ya tenéis 120 preguntas para elegir entre ellas, pues ya podemos hacer muchas más cosas o incluso filtrar por etiquetas, decir, oye, hay preguntas fáciles, preguntas difíciles y preguntas difíciles. Entonces, en función de esas etiquetas, yo puedo definir un cuestionario más denso, más liviano o de mínimos para que puedan, pues, si cumple ese criterio de mínimos, pues ya aprueban o no. Bueno, en este caso hay 132 preguntas, pero ya una vez que haces un banco de preguntas ya suficientemente denso, ya estaríamos hablando de que tienes un trabajo ganado por delante, ¿vale? Bueno, pues nada más. Os dejaré mi dirección de correo, podéis preguntar. Hay muchos compañeros ya a lo largo de todo el colegio que saben de cuestionarios y que os pueden solventar dudas. Siempre en algunas de esas preguntas a la hora de editarlas tenéis los típicos interrogantes que os pueden, a la hora de formalizar la pregunta, que podéis ver un poquito, tenéis un menú y accedéis a algunas preguntas que podéis solventar incluso vosotros de forma autónoma y sobre todo vamos a ver cómo, imaginaos que dais todas las matemáticas de cuarto de la ESO y queréis hacer algún tipo de cuestionarios con esto, ¿no? Pues también os vais a poder exportar esas preguntas de un curso e importarlas en todos los cursos de matemáticas que tenéis de todos vuestros grupos y hacéis un aprovechamiento total de todas estas preguntas. Pero bueno, esto ya se verá en el curso un poquito avanzado. Tampoco es que sea mucho más avanzado, pues ya sabéis un montón, ya con esto podéis hacer un montón de cosas. Bueno, pues nada más. Un saludo, espero que os haya gustado, que lo podáis poner en práctica, que os haya sido útil y que le saquéis un buen provecho. Buen día.